Estamos hablando a continuación sobre rescatar nuestras tradiciones, sobre rescatar nuestra ancestralidad, pero en este caso a través del idioma. Ya Siku nos comentaba en esta entrevista la importancia de hacerlo también a través de los apellidos. Y me comentaba un dato muy interesante mi invitado, que también es de la comunidad o muy cerca de la comunidad de Siku, que Siku se llamaba Segundino Mendoza. Impresionante, porque antes, como bien decía en la entrevista, la mayoría de las personas cambiaban de Mamani a Mendoza o a otros apellidos precisamente para ocultar su legado o digamos, a sus antecesores indígenas. Sin embargo, Siku hizo digamos, el recorrido contrario. Y es interesante porque también ahí se denota una actitud política ante la vida y ante el ámbito cultural, sin duda alguna. Ahora conversamos con Isaac Alizaya, se nos ha dado la oportunidad de conversar con él, ha venido en varias oportunidades, pero a veces el tiempo nos come. Sin embargo, hoy está acá con nosotros para hablar sobre esta linda propuesta que ha lanzado el MNA, el Museo Nacional de Arte, la pasada semana. Comenzó el sábado con el objetivo de que se puedan realizar visitas guiadas en Aymara. Estarán también durante los próximos 3 días más. Vamos a comentarles los días exactos y los horarios. Sin embargo, ya de antemano queremos conocer la experiencia de este primer día. Isaac, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Araí? Muy buenas tardes y un gusto. Gracias por la invitación al programa. Te agradezco. Isaac, cuéntanos, antes de hablar de esta linda propuesta, ¿de dónde eres? ¿De qué comunidad vienes? Bueno, yo soy originario del lago Titicaca, precisamente de Isla Pariti, municipio de Puerto Pérez. Bueno, en Isla Pariti tenemos un museo arqueológico donde se muestra una colección de piezas arqueológicas muy interesantes, halladas en el año 2004. Entonces, esto ha sido un motivo, digamos, para un poquito proyectar a la comunidad como un destino turístico. Claro. ¿Ya? Entonces, invitamos a todo, no sé, a quien esté interesado en conocer esta isla. Es una isla muy impresionante, muy hermosa, muy bonita, en medio del lago, rodeado de totorales. Y lo más sorprendente son las piezas arqueológicas. ¿Dónde fueron encontradas, Isaac? En la misma comunidad. En la misma comunidad, o sea, la cancha, el campo deportivo, y hay una de las esquinas nortes a casi 2 metros de profundidad. Una colección que abarca más de 400 piezas. ¿Más de 400 piezas? Exactamente, una fina, la más fina de todas las piezas que existen dentro de lo que es la cultura tiwanaku. ¡Qué lindo! Entonces, esto ha sido sorprendente tanto por la iconografía, por la fina calidad artística y también formas, por ejemplo, chachewarmi, decimos hombre, mujer, serpientes, felinos, o sea, monos, o sea, todo un contexto tiwanacota. Claro, que explica también el contexto cultural e histórico del grupo, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente, o sea, o tal cual era Tiwanaku en ese tiempo, digamos, ¿no? Entonces, invitamos pues a toda la audiencia suya para que se llegue a la isla. Claro, claro, es más o menos unas 2 horas de viaje, y exagerando, digamos, haciendo algunas paradas, 3 horas, pero vas a conocer lo mejor del lago Titicaca en este sector de Puerto Pérez. Qué lindo. Me imagino que también el trabajo entre la misma comunidad y los especialistas que han logrado datar y un poco, digamos, trabajar correctamente las piezas ha sido fundamental, porque ustedes mismos ya se han convertido en los agentes de seguridad de estas piezas. Exactamente. El museo ha sido entregado a las manos de la comunidad como una forma de empoderar a las comunidades. Claro. ¿Ya? Y dentro de ellos, o sea, ha habido la motivación para que se formen la población local en guías locales, ¿ya? Y eso ha sido muy interesante. Ahora mismo, por ejemplo, la parte, o sea, en lo económico, muchas de las comunidades que están sobre el lago Titicaca, que están dentro de algunas islas, su economía se basa en la actividad de la pesca. Pero como muchos sabemos que el lago en los últimos años ha sido afectado y esto ha generado de que la pesca también se reduzca. ¿Ya? Esta reducción de la pesca lo que ha generado es que mucha población joven, más que todo, abandone la comunidad para venirse a la ciudad o irse a otros países. Entonces, el museo para nosotros ha sido una oportunidad todavía para permanecer en la comunidad. Claro, una forma también de acceder a un medio de trabajo, ¿no? Exactamente, y más que todo el turismo comunitario ahora que se habla tanto, entonces queremos fortalecer, seguir fortaleciendo
y aprovechar lo que tenemos como potencialidades, el patrimonio arqueológico en la comunidad. Genial, qué lindo dato, Isaac, muchas gracias. ¿Cómo viniendo de toda esta tradición y evidentemente conociendo el idioma originario desde su propia base, desde su propia lengua madre, ¿no? Te enfrentas a este reto en el Museo Nacional? Llevar a aquellas personas interesadas en conocer más de su museo, pero en su idioma originario, en este caso el aymara. Sí, exactamente, es una gran oportunidad y también a la vez un gran desafío para mí personalmente, y gracias a la invitación del director del Museo Nacional del Arte, Max Inderer, y creo que vienen desarrollando una tarea conjunta junto al Museo Nacional de Folclore. Sí. Ya con la directora Elvira Espejo. Entonces, un desafío de ver, digamos, o de abrir los museos hacia otros espacios, hacia otras culturas que existen en nuestro estado. Otro sector de la población que hasta este momento no se veía ni en lo más mínimo representado en esa medida, porque encontramos que en la mayoría de los museos o los lugares turísticos aparece en idioma castellano o en inglés, ¿verdad? Exacto. Pero nunca, si se piensa desde la misma gestión cultural, en los idiomas originarios. Por ahí debería venir guaraní, debería llegar quechua también, ¿verdad? Claro que sí. O sea, yo creo que del Museo Nacional del Arte es un inicio y se tiene previsto, creo que ya trabajar con otras lenguas. Y claro, La Paz es un contexto netamente aymara, entonces este espacio se viene experimentando. Por ejemplo, ya hemos empezado el anterior viernes con un programa de guiaje en aymara. Todos los martes y viernes de este mes están programados este guiaje en aymara a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Exactamente. Genial. Empezaron el sábado pasado. El viernes. El viernes, ¿verdad? Me has dicho el viernes, tienes razón. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuántas personas han estado allí acompañándote? Bueno, tal vez un poco de difusión ha faltado, pero ha habido gente interesada, no necesariamente gente de habla aymara, sino que gente que quiere escuchar esa experiencia de guiaje en el museo. O sea, ha sido interesante. No ha habido mucho, pero ha sido un grupo de 10 personas. Pero está muy bien para empezar con 10 personas, Isaac. Exactamente. Entonces yo creo que es suficiente como para desenvolverse. Claro. Porque, por ejemplo, es un desafío, decimos, porque el mismo palabra arte no la podemos traducir, necesariamente al aymara. ¿Cómo dirías arte en aymara? Es decir, conceptualmente, más allá del cómo suena o qué palabras utilizarías, conceptualmente, ¿cómo llamarías arte? Hemos estado analizando y viendo, y también gracias a ese primer día de experiencia de guiaje en aymara, y hay otros, claro, los que estaban parte del guiaje, o sea, hemos hecho una socialización, o sea, compartir, comunicar, incluso compartir opiniones. Claro. ¿Qué podría ser arte? Entonces, dentro de ello había un señor que nos apoyaba mucho. ¿Qué sería arte? Es Amparasan Lurtata, o sea, hecho con nuestras manos. Hecho con nuestras manos. Eso es lo que más o menos se podría decir. Pero aún falta, por ejemplo, el arte es una sola creación, no se repite, según algunos autores, ¿no? Entonces hay que ver desde ese lado también. Por ejemplo, veíamos las obras de Gilimaná, que están en exposición. Están en exposición. Sí. Inés de Córdoba, entonces claramente se puede ver las diferencias de sus toques artísticos. Claro. Entonces esa diferencia la hemos visto, o sea, en aymara nosotros decimos ma ampara, o sea, hecho con una mano y el otro otra mano también, más o menos, o sea, son las manos las que van creando ese arte. Claro. Entonces, en aymara es pues Amparasan Lurata, ¿no? Eso, más o menos, o sea, va por ahí, pero... Y se iba construyendo también con las personas que te acompañaban. Es interesante porque no es un trabajo solo tuyo, no es que tú vas a imponer ciertas traducciones, sino que se va construyendo el concepto. Exactamente, exactamente. Y eso ha sido lo positivo, la participación de la población que ha visitado el museo, y para poder comentar, o sea, ¿qué podría ser esto? Claro. O cómo podríamos llamar, y qué decimos en aymara, o sea, el mismo decir cuadro. ¿Cómo podemos decir? ¿No? Entonces, o sea, ha sido muy interesante este espacio y creo que
hay que ir motivando a la gente de habla aymara para que un poquito nos adentremos también en este tipo de muestras, exposiciones. O sea, es un mundo de conocimiento ahí, ¿no? Pero, ¿cómo percibimos los aymaras el arte? Y es una pregunta muy interesante, un desafío muy interesante. Claro. También, o sea, gracias Tomando en cuenta que para las comunidades originarias, Isaac, el arte o la cultura, llamemos cultura a las manifestaciones artísticas, dígase escultura, en la misma danza, el mismo vestuario como parte, ¿no?, de tu legado cultural, está muy entremezclado con la vida misma. No puede separarse, no hay un espacio donde hacemos cultura, donde hacemos arte, porque constantemente lo estamos haciendo en el momento en que sembramos, en el momento en que le tocamos un instrumento a la madre tierra para que la cosecha sea fructífera, ¿no? Es decir, no puede separarse en todo sentido, digamos. Exactamente. Es, o sea, la vivencia misma para nosotros, Claro. para los aymaras. O sea, el diario a diario, lo que vestimos, lo que comemos, lo que producimos, lo que haramos, todo. O sea, se vuelve para nosotros ese mundo que es el arte. Además, la misma expresión lingüística ya lo define, digamos, o sea, cómo estamos, o sea, nosotros, o sea, como los aymaras estamos andando en nuestro propio mundo, pero a la vez creando. Claro. Y no solamente creando, sino que hay un concepto que a mí me interesa mucho, por ejemplo, el sentir y pensar a la vez. Juntos. Son juntos. Claro. No están aislados, entonces yo creo que el aymara encierra ese concepto y yo creo que hay que ir trabajando, por ejemplo, estos temas, por ejemplo, que es el arte. O sea, si bien se ha trabajado a nivel ideológico, político, desde el aymara, digamos, y nos falta abarcar estos campos, por ejemplo. Claro, me imagino que tú para enfrentarte a ello tuviste que pasar por un proceso de, digamos, información, ¿no?, de lo que está en el mismo museo. Es decir, te has preparado primero, imagino, en castellano, de lo que está en el museo, con lo que está en el museo, y luego lo has analizado para ser presentado en aymara. Es decir, llevar esa imagen de, como mismo bien decías, un cuadro o una pintura, ¿no?, llevarlo, el tema de las épocas, de la datación. Imagino estas salas que tienen arte colonial, ¿no?, que tienen los cuadros estos coloniales. Todos tuviste que analizarlo y verlo antes de enfrentarte ya a este momento de traducción, ¿no? Sí, exactamente. Aunque no necesariamente estábamos conectados con el arte, pero Claro. De alguna forma ya Ya lo vas estuvimos haciendo. conectados con el museo mismo de Parite, o sea, estamos hablando de un arte prehispánico, Claro. en el caso de Parite, pero en este caso en el Museo Nacional del Arte ya es algo más contemporáneo, o sea, las ideas son muy distintas, pero ha sido necesario, digamos, conocer, o sea, al detalle tal vez de lo que está mostrándose en el Museo Nacional Qué del bien, Arte. qué linda experiencia, Isaac, de verdad. Es muy interesante la verdad. O sea, yo en todo este tiempo que un poquito estoy ligado con los museos, más que todo en el municipio de Puerto Pérez tenemos 4 museos arqueológicos, pero nunca se nos había ocurrido tampoco, o sea, cómo hacer un guiaje en aymara, en nuestra propia lengua. Claro. Y creo que el Museo Nacional de Arte es el primero en Llevar lanzar adelante. este desafío, llevar adelante Claro. este desafío. En el caso de ustedes lo pueden hacer de la misma manera, tanto para extranjeros como para extranjeros foráneos, como para extranjeros nacionales, ¿no?, turistas que llegan desde otros espacios que nunca han llegado y prácticamente se sienten allí como que, wow, ¿qué lugar es este?, ¿no? Lo pueden hacer en los 2 idiomas, digamos, en castellano y en aymara al mismo tiempo. Entonces vives evidentemente los dos ámbitos del lenguaje, ¿no? Sí, Sería exacto. interesante. Yo creo que es un desafío para los museos más que todo. Y la idea yo valoro del Museo Nacional del Arte. Porque, por ejemplo, nosotros tanto hacemos el guiaje, digamos, a los que vienen a visitarnos desde afuera y también los nacionales. Claro. Pero, o sea, nunca hemos dado importancia a nuestra gente local para que pueda conocer en su propio idioma qué es eso lo que hay tenemos allí? en el museo. Claro. ¿No ve? Bueno, pues ya Entonces, tienes una gran tarea, no Exacto. solo acá en la ciudad de La Paz, sino también en los 3 museos de tu comunidad. Exactamente, entonces ojalá a futuro otros museos también puedan llevarlo adelante. llevar adelante Genial. este tipo de proyectos. Muchas gracias, Isaac, te agradezco muchísimo. Ahora nos toca martes y jueves de esta semana. Exactamente, 4 de estamos la mañana tarde. martes a las 4 de la tarde, después el viernes, el próximo
martes 17 y 20. Y 20. Viernes Yo les 20. sigo cambiando los días. Es martes y viernes, no martes y Exacto, jueves. Okay. martes y viernes. Muchas gracias, Isaac. Te agradezco muchísimo. Un gusto, más bien, muchas gracias. No, pues a ti, éxitos. por haberte venido, de verdad. Es interesante lo que nos comenta Isaac, porque en realidad son muy pocos los espacios, los repositorios museológicos que han intentado, que han buscado también esta otra manera de llegar a nuestra propia sociedad, antes que al foráneo, sino a nuestros propios turistas, aquellos que no han ido nunca a un museo o aquellos que no han visitado, por ejemplo, esta isla de la cual viene Isaac Alizaya. Recuerde que es martes y viernes, 4 de la tarde, en el Museo Nacional de Arte, acá en el casco histórico, en el centro de la ciudad de La Paz. Hacemos una pausa y a la vuelta seguiremos conversando sobre cultura. Ya les decíamos que estaríamos conversando sobre una propuesta del MNA y en primera instancia del MUSEF. Una exposición muy interesante en la que están participando investigadores, digamos artistas, antropólogos, personas que tienen que ver con el ámbito de las ciencias sociales. Y es interesante porque el eje central, aunque se llama estéticas, tiene que ver básicamente con el cuerpo, cómo podemos dialogar, reflexionar sobre la estética partiendo del cuerpo y analizándolo desde diferentes áreas. Evidentemente en nuestro país es un tema muy rico que no sé si se puede agrupar, digamos, en una exposición. Debe ser un reto gigantesco para los investigadores del museo, para los curadores, y para hablarnos sobre este proceso, porque básicamente es un proceso el que sucede antes de llegar a la inauguración de la exposición. Se encuentra con nosotros nuestra querida Varinia. Gracias por estar acá. Te agradezco. Gracias, Saraí. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Por llegarte corriendo. Sí. Así de un día para otro, porque están correteando en el museo y nosotros pues molestando a su comunicadora. Varinia, cuéntanos por qué hablar del cuerpo, por qué las estéticas, qué es lo que preocupa hoy. Mira, con María Soledad Fernández, con quien es la otra co-curadora de la exposición, nos animamos a hacer esta exposición. Bueno, ella es arqueóloga y yo soy antropóloga. Decimos de qué manera podemos mostrar esta construcción de la estética en Bolivia. Como tú bien decías en un principio, es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces dijimos, las dos no lo vamos a poder lograr. Entonces, de esta manera nosotros nos animamos a invitar a, sobre todo, cientistas del área de la arqueología, de la antropología, de la historia y algunos folcloristas también. En ese sentido, nosotros hemos hecho una lectura de la estética en Bolivia desde la parte social, económica, política, porque no estamos abordando esta parte de lo bello y lo feo. No tiene absolutamente nada que ver con esta parte, la exposición, ¿no es cierto? Claro, porque estéticas podría llevarnos directamente a qué tipos de estéticas y cómo las puedes inclusive, digamos, categorizar. Porque lo primero que hace el ojo humano es decir, me gusta o no me gusta. Exacto. Y eso lo hace sobre la base de ciertos elementos que ya son aprendidos. Bueno, a mí me gusta pensar que son aprendidos, que no vienen en nuestros ADN, porque como que discutir sobre lo natural es muy difícil también. Que nos viene naturalizado es muy difícil, ¿no? Así es, Saraí, por eso decimos que son construcciones, ¿no es cierto? Culturales, sociales. En este sentido, nosotros hemos hecho una división en 4 ejes de la exposición. Hay un primer eje que nos habla de las estéticas en el cuerpo, básicamente, donde estamos dialogando desde la parte arqueológica y la parte más contemporánea. Ahí hemos invitado, por ejemplo, a investigadores como de la talla de Claudia Rivera, que nos está haciendo un análisis de las cerámicas que nosotros tenemos en las colecciones, donde encontramos, por ejemplo, pintura facial en estas cerámicas. Encontramos las famosas deformaciones craneanas o las perforaciones en los septos nasales, en las orejas y demás. Y ella hace todo un análisis de cómo habían esas deformaciones en el cuerpo desde una mirada más ritual, ¿no? Y contraponemos con otra mirada de un antropólogo, Guillermo
déjame ver mi sí, no te preocupes, son varios nombres, no te preocupes. David González, que él es un antropólogo que ha hecho un trabajo sobre el tatuaje básicamente en la zona del Alto. Y él nos muestra, por ejemplo, cómo el tatuaje ahora contemporáneamente es una identificación más de tipo social, ¿no es cierto? Son mucho más los hombres que pertenecen a determinados ejércitos, naval, qué sé yo, que se van y se hacen tatuar en estos espacios, ¿no? En ambos casos acudimos a una transformación totalmente, es decir, hecha por el propio hombre. No, es una transformación que yo le realizo a mi cuerpo con un fin simbólico, con una significación muy fuerte, ¿no? En el caso de estas culturas que se transforman, bueno, se hacen transformar sus orejas por el tipo de argolla que usan, tiene una significación muy fuerte. En el caso de los tatuajes es una historia gigantesca porque lo que antes el tatuaje podría significar que perteneces a una cultura o a una comunidad específica, y si nos vamos más atrás, cuando a los esclavos prácticamente le tatuaban con fuego para digamos, marcarlo como animales, era otra manera de acercarse al tatuaje, a lo que sucede hoy con el simbolito en las manos, ¿verdad?, que nos llama la atención. Y además también hemos visto, por ejemplo, los jóvenes, cómo ahora se hacen transformaciones en los cuerpos también, ¿no? Las argollas que se van poniendo en las narices y demás, o sea, nosotros no pensaríamos, por lo menos los jóvenes, yo creo que no pensarían que en la época prehispánica también se hacían este tipo de transformaciones corporales, pero el sentido es lo que varía, ¿no es cierto? Acá es un sentido ritual y acá ahora contemporáneamente es de pertenencia a determinados grupos sociales. ¿No? Y si pensamos en el ámbito del transformismo, por ejemplo, de los colectivos LGB, también nos encontramos con transformaciones corporales, llegando al punto del implante, por ejemplo, que buscan también cierta pertenencia a un espacio social al que yo creo pertenecer o siento que pertenezco, pero en realidad no pertenezco como nací. Entonces es otra forma también de acercarse al... Exacto. Y en esta primera parte, Saraí, para cerrar esta primera parte, este primer segmento, tenemos también a Alejandra Núñez, que ella nos ha hecho un análisis muy interesante sobre deformaciones que había en la época prehispánica. A partir de unos ceramios, ella ha hecho un análisis cuestionando la palabra deformación, ¿no? Y ella piensa que es más también utilizar esa palabra es una construcción social también. No te olvides, por ejemplo, que los que tenían labios leporinos o tenían 6 dedos eran considerados personas especiales, superiores, ¿no? Entonces, hace este análisis de la estética de estos ceramios que también tenemos y que van a estar expuestos en la muestra, ¿no? Un segundo segmento que estamos mostrando es la estética en la moda y estamos haciendo énfasis en finales del siglo XIX y principios del XX. Ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo la modernidad nos ha transformado completamente, por completo, ¿no? Sobre todo a las mujeres, el liberarse del corsé, por ejemplo, ha sido un avance súper fuerte, ¿no? Las chicas flapper, mostrar estos vestidos que no marcaban el cuerpo, ¿no? Entonces ha sido una producción de la estética también y de ciertos avances también en las mujeres, ¿no? Ahí tenemos otro reto, porque nos hemos liberado del corsé, pero no nos hemos liberado de la figura, de la imagen. Si bien no existe el corsé, sí existe la exigencia de que tu cuerpo se vea como si tuvieras corsé. Exacto. Es otra manera de enfrentarse al tema, ¿no? Exacto, y ahí entramos, por ejemplo, a un segundo tema en esta misma área, que es sobre la producción de la estética en Santa Cruz, ¿no? Todo lo que es... lo que representa la belleza. La belleza en Santa Cruz, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha llegado a institucionalizar la belleza en Santa Cruz, ¿no? No hay evento que se haga en Santa Cruz sin que estén presentes las mujeres bellas, ¿no? No en vano también allá están las industrias más grandes de la belleza, son más fuertes, ¿no es cierto? Que son las elecciones de Miss Carnaval. Cuando nosotros hacíamos la investigación nos decían que
la elección de la señorita del carnaval es mucho más esperado que la Navidad incluso. Entonces es tan fuerte, tan cultural esto en Santa Cruz que también queremos mostrarlo. Y que ha nucleado todo el país. Exacto. Claro, sí. Y que queremos mostrarlo también en la muestra, ¿no? Y también acá está escribiendo Sayuri Loza, tiene un trabajo estupendo sobre la moda de la chola, ¿no? Y ella habla cómo esta moda ha sido tan atrevida desde el siglo XIX, atrevida en el buen sentido de la palabra, cómo ellas han ido innovando, cambiando su moda, ¿no? Nos habla de la famosa chola flapper, por ejemplo, que nosotros ni nos las imaginábamos, ¿no? Y que ahora está regresando, de hecho, ahora está reapareciendo. Sí, con esto, con este talle bajo y demás, entonces vamos a mostrar también este tipo de vestimenta en la exposición. También no queremos dejar de lado a los hombres. Jimmy Tellería, él es especialista en masculinidades, él trabaja en SISTAC, nos está hablando también esto del arreglarse también en los hombres. Claro, ¿no? cómo se agencia el concepto de belleza con masculinidad, cómo se entiende esa relación, ¿no? Exactamente, entonces Jimmy Tellería ha hecho un trabajo bastante interesante y nosotros también hemos hecho una investigación sobre cómo están volviendo, por ejemplo, los barbershops, las barberías, estas barberías donde pasaban horas de horas los hombres, desde el afeitado, ponerse estas máscaras de toallas húmedas, calientes en el rostro, todo esto, ¿no? Entonces todo esto vamos a recrear en la exposición. Y lo que tú decías, vamos a terminar también con esta estética de la fiesta, porque hay también una estética y una forma de entender la fiesta, pues el baile, ¿no? Y queremos mostrar estas dos miradas, ¿no? Como la élite también participa de estos bailes, pero desde las figuras, desde los caporales, y hay una estética que es más chola, que tiene que ver con la abundancia, ¿no es cierto? Con estas tropas de morenos, estas tropas de cholitas, que tiene que ver más con la reproducción y demás, ¿no? Entonces queremos mostrar también esta concepción de estética también en el baile, y ahí David Aruquipa también nos ha hecho un artículo maravilloso sobre el Guapuri Galán, ¿no? Cómo se ha instalado y cómo se ha apoderado de este personaje tan masculino en este baile como es la Cuyahuada, cómo han hecho el colectivo TLGB, cómo ha hecho suyo este personaje y cómo ahora está tan presente en las entradas, ¿no? Es más o menos ese pantallazo que te doy, que es lo que va a ver en toda esta exposición. Son estos 4 ejes que vamos a mostrar en la muestra, ¿no? Tanto en esta exposición, Varinia, como en la última exposición que visité hace unos cuantos meses en el MUSEF, que tenía que ver con la representación cultural de algunas comunidades y cómo se enlazaba con lo que sucedía en el ámbito urbano, es necesario recurrir prácticamente a la historia de Bolivia para poder hacer un análisis, intentar que sea completo, en la medida en que no se puede evidentemente separar la transformación de un país con ese tipo de transformación que, si bien parte del cuerpo, también refleja cierto movimiento social. Por supuesto, no estamos obligados a ver el pasado, o sea, no podemos avanzar ahí sin ver el pasado, y eso nos ha ayudado también, por ejemplo, ese contacto con otros investigadores también, ¿no? Sayuri, que nos ha colaborado mostrando, por ejemplo, cómo vestían en esta época, cómo se viste ahora. Pero son generaciones muy jóvenes. Exacto, son generaciones jóvenes, pero que están aportando muchísimo, ¿no? El trabajo de Alejandra, por ejemplo, Alejandra Núñez, que mostrarnos estas cerámicas que nosotros al principio decíamos, bueno, están retratando simplemente estas deformidades, pero no, hay algo más detrás de esto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tenemos que hacer estas conexiones, este discurso, este contrapunteo que tú bien dices, ¿no? Con el pasado, para poder ir avanzando y ver qué pasa ahora, ¿no? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué sentimos así? ¿Por qué es diferente en un grupo
en relación a otro, ¿no? Inclusive dentro del mismo país, decías el tema de Santa Cruz, realmente es impresionante como dentro del mismo país se viven las tradiciones de manera completamente distinta, con fuerzas distintas, ¿verdad? Exacto. Y evidentemente también siguiendo y enfrentándose a esta injerencia constante de modelos foráneos, que es un elemento que no puede faltar para analizar también cómo la modernidad, la posmodernidad y lo último que evidentemente vivimos en las calles, que viene desde las redes sociales hasta lo que dicta el mercado, que a uno le debe gustar, porque es lo que el mercado dice que es bello, ¿no? Es decir, todos estos elementos están también condicionando el cómo el ser humano se comporta, el color de ropa que usa y evidentemente qué tipo de cuerpo quisiera tener, digamos, cuerpo físico, pero también cuerpo político. Exacto, exacto. Y esto mismo, por ejemplo, mostramos en el baile. El baile es un espacio bastante interesante. Cuando nosotros hacíamos el análisis, por ejemplo, del baile de la morenada, nosotros decíamos, ¿por qué siempre hay, las chicas lindas están, obviamente porque son bellas, están buscando, están delante, están de figuras, y con el personaje de la China Morena, ¿no? O hay algunos políticos también que bailan, que son de figuras públicas que buscan la individualidad, ¿no es cierto? Que buscan resaltar. En cambio, estas otras tropas buscan la abundancia, ¿no? Claro, y es el resaltar, claro, y es el resaltar desde la colectividad, que es un elemento que nos viene desde nuestras comunidades. Es una lógica completamente distinta. La lógica de la figura de yo resaltar que yo soy la figura que encabeza este grupo, no tiene nada que ver con esta lógica de que se vea hermoso en la colectividad. Cuando todas las danzantes, los devotos están bailando al mismo tiempo y están moviendo sus polleras en el mismo ritmo, ahí realmente es cuando aparece la belleza, no cuando una solamente baila. Y es impresionante cómo se ve. Y eso es lo lindo también, ¿no? Que ambos conviven en el baile, que ambos están presentes en el baile. Entonces son estas miradas de estética que queremos mostrar en la exposición. Y va a haber también, aprovechando un poco el espacio, el 12 de diciembre que nosotros inauguramos la muestra, vamos a hacerlo también con un desfile de modas de cholitas, para que vean también cómo han ido cambiando estos trajes, gracias a Promociones La Orquídea, que son ellas las que van a hacer el desfile. Van a hacer la representación. Van a hacer esta representación. Ella es una costurera también que se dedica al traje de las cholitas, ¿no? Entonces vamos a tener esto, además de la presentación del catálogo con todos estos escritos, con todos estos aportes de arqueólogos, antropólogos, historiadores que han Genial. hecho Y bueno, la posible, presencia, ¿no? de los investigadores que también van a estar allí el 12 de diciembre. Genial. Así es, ¿Hasta cuándo va a estar, Variña, la exposición? La exposición va a estar por 3 meses, como siempre, es una exposición temporal, así que es una exposición que no necesita ser pagada, o sea que están cordialmente invitados, es gratuita durante los 3 meses que va a estar en la exposición. Es lo bueno del MUSEF, que establecen cierta línea de exposición que es más larga en el tiempo. A veces creemos que no es importante ese detalle, pero sí lo es, porque el público no va una sola vez o no puede ir en esos 3 días, puede irse, llegarse en cualquier momento, y que esté tanto tiempo posibilita evidentemente que haya más contacto con el público, eso es fundamental. Gracias, Vari, te agradezco mucho por haberte venido. A ti, Saray, gran muchas trabajo. Gracias. Muy bien. 12 de diciembre es la inauguración de esta exposición. Recuerde que el MUSEF está como que a una cuadra, casi 2 cuadras de la Plaza Murillo. Es muy sencillo llegarse hasta este espacio, y que además de toda la información la va a poder tener allí con el material que va a estar para indicar de lo que se está hablando, con este catálogo que se va a entregar el 12 de diciembre y con el contacto directo que usted puede hacer con cada uno de los investigadores que ha participado de esta propuesta. Hacemos una pausa y a la vuelta seguiremos con más. Usted sabe
sabe que desde acá, desde nuestro espacio, siempre intentamos apoyar a todo aquel emprendimiento que nos parece interesante, importante y que además aporta fundamentalmente para los más jóvenes. En este caso hablamos de una propuesta retrospectiva que viene de manos de la ECA, un poco para reconocer, quizás aprovechando que estamos a final de año, reconocer cuál es el trabajo que se ha venido realizando, los jóvenes que han estado participando, y en esta oportunidad tengo el gusto de que la persona que se haya contactado con nosotros haya podido venir en esta jornada, acompañada además de una alumna, así es que quiero darle la bienvenida para que sea ella o ellas quienes nos cuenten los detalles. Bienvenida, Naimé, gracias por ¿Cómo estar estás? Muchas gracias por la invitación primero. A ti. Y bueno, lo tengo que decir, felicitarte por la labor, del aporte de la cultura, porque difundirnos creo que es el primer paso para que luego llegue a los otros, ¿no? Mírate, hemos venido a visitar para invitar a todo el mundo a nuestra retrospectiva, la retrospectiva de material audiovisual. Mira, sabes, tenemos 17 años. Al año cumplimos mayoría de edad, 18 añitos, así bellos. Sí, vamos a poder votar. Pero un voto conjunto, dudo que lo logren consenso en la ECA. Todo es posible. Todo es posible. Pero sí, son muchos años de trabajo, ¿no? Muchos años, 17, y estamos haciendo nuestra retrospectiva en 2 ciudades. En la ciudad del Alto, este día jueves 12, en el Huaynatambo, desde las 6 de la tarde hasta las 9, donde vamos a ver productos audiovisuales de diferentes estudiantes durante todos estos años que han pasado por nuestras aulas. Además de ello, van a ir acompañados por sus realizadores. Ellos nos van a hablar de cómo lo hicieron. Ahora esos realizadores son fotógrafos, son directores, son productores del medio audiovisual, que está en constante crecimiento y bueno, que ahora se está fortaleciendo gracias a ciertas políticas culturales, ¿no? Que están en proceso todavía, pero a nada tenemos. Está sí. muy bien. Y sabes, me ha acompañado Cindy, que es una de las estudiantes, que justo va a presentar igual uno de los cortos que han producido. Genial. Y que además nos va a hablar de su experiencia como estudiante. Perfecto. Cindy, te damos el chance. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos cómo llegas a la ECA. Bueno, en realidad yo llegué a la ECA porque, o sea, primero estaba estudiando arquitectura, Ya. pero, o sea, no, como que no me llenaba totalmente. Entonces, busqué el cine por los propedéuticos que comienzan todos los años. Es una semana donde te empiezan a explicar cómo es el cine, desde la concepción del guión, y termina con un taller de rodaje. Entonces eso me convenció por completo y dije, eso sí es, digamos, porque finalmente el cine es la conjunción de todas las artes, o saca lo mejor de cada una. Y la experiencia es bastante divertida porque desde el principio te empiezan a hacer, o sea, empiezas a tener ese trabajo constante, ¿no? De que te empiezan a dar prácticas y a la vez teoría, y empiezas a aprender y a practicarlo, y es como que primero te hacen filmar cortos de 1 minuto y es todo una adrenalina, ¿no? Porque tienes que filmarlos uno en un día, entonces como que o sea, sí, como que te complica y a la vez es muy bonito y te diviertes y peleas, pero finalmente Lo logras, sí, ¿no? exacto, lo logras. Has brincado una cantidad de etapas, has sido desde descubrí cine en el propedéutico hasta estoy haciendo un corto de 1 minuto. ¿Cómo se vive ese proceso de conocer el mundo del audiovisual? Porque sabemos que no es solamente cine, es en primera instancia el audiovisual de forma general y luego, digamos, pensado en el lenguaje cinematográfico, porque puede ser lenguaje en el ámbito del video, puede ser más experimental, que no va ni con cine, ni con, digamos, ni con video, o puede ser evidentemente otras características. ¿Cómo llegas al ámbito del cine? ¿Qué es lo que te atrae de ese tipo de lenguaje? Bueno, en realidad vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Porque normalmente siempre entras con la idea de quiero ser director o empiezas o sea, como que te haces una idea y piensas que sabes todo, pero en realidad no es así y es gracias a los maestros que como que vas descubriendo ese lenguaje diferente, ¿no? No como, o sea, al final videos que puedes grabar tú solo, digamos, entonces ellos te dan las herramientas, es como una caja de herramientas, digamos, donde ellos te dicen puedes hacer esto, puedes usar estas técnicas, pero finalmente tú decides cuál utilizar y cómo utilizarla, digamos, porque tú creas como tu propio método
para demostrar ese lenguaje cinematográfico del que me hablabas. Claro. ¿Y cómo logras esa relación directa con la tecnología, con el objeto? Porque evidentemente han cambiado las formas de hacerlo. Tú con tu celular puedes llevar adelante muchas de las herramientas que te enseñan, sin embargo ya empiezan a aparecer las exquisiteces, ¿no? En el sentido de que no me graba en lo que yo necesito, en la calidad, pero ¿cómo te relacionas con eso? Tú además perteneciendo a este mundo de los jóvenes que son los más pegaditos, ¿verdad?, al ámbito de la tecnología. Sí, bueno, en un principio sí como que te da un poco de miedo, porque digamos, no te enseñan directamente en el celular. Claro. El celular es bastante fácil, digamos, porque puedes grabar cualquier cosa, pero especialmente tuve un profesor de fotografía que sí nos decía, tienen que empezar bastante en el plano, porque nos empezó a grabar con cámaras de cassette. Entonces los cassettes no son tan baratos, digamos, es como que tienes que pensar qué vas a grabar para no tener un material que no te va a servir. Claro. Entonces desde ahí empiezas a valorar todo lo que vas grabando, digamos, y no grabas cualquier cosa como puedes hacerlo con tu celular y luego borrarlo, digamos. Entonces creo Tiene que otro valor, ¿no? Exacto, vas a el hecho de apreciar que te eso. obliga a pensar sí o sí, porque si no gastas más plata, en cierta medida. ¿Cuánto tiempo llevas en la ECA? Ya van a ser 2 años. 2 años. ¿Qué es lo mejor que resaltas de este espacio formativo? El trabajo conjunto con todos mis compañeros, porque vas aprendiendo cada cosa de ellos y a la vez de los maestros. Y, o sea, puede que tu producto, digamos, en un principio no sea lo que has buscado, pero realmente las anécdotas que sacas de todo eso es una experiencia muy bonita, realmente. Qué bien. Y bueno, ¿a qué te quieres dedicar específicamente? ¿Al ámbito de la fotografía, la dirección, a la actuación? ¿La dirección? Sí. ¿Sigues más o menos como llegaste, con la idea de No, en realidad no. Yo llegué con la idea de hacer montaje. Ah, de hacer montaje. Qué Sí, bien. no quería ser directora. Pero a medida que iba avanzando y por los mismos profesores que te van jalando a trabajos, entonces es como que te vas dando cuenta qué es lo que ¿Cuál es tu más lugar? te gusta. Exacto. Claro, en el grupo. Y además me imagino que te vieron con aptitud, ¿no? Porque para ser directora hay que tener la capacidad de llevarse bien con todas las piezas del engranaje. Sí, en realidad tienes que, o sea, es difícil, cada área es muy difícil. Realmente cada área tiene que saber un poco de todo y es por eso que al principio te hacen estudiar las 7 áreas, pero como que vas viendo poco a poco a qué área te inclinas, digamos. Qué bien. Bueno, muy linda experiencia para aquellos que nos están viendo y están pensando, ¿será la ECA mi lugar para el próximo año? ¿No? Aquí nuestra querida Cindy nos ha dado algunas luces. Naime, hablando de la retrospectiva, son 17 años, evidentemente ni en el Alto ni en La Paz se van a poder agrupar casi todos los materiales que se han podido hacer. ¿Cómo se ha trabajado en esta selección? Bueno, en principio los proyectos que se van a presentar son los que han realizado en el transcurso del año, o sea, el proyecto de rodaje, el que es como la cúspide de este proceso. La mayoría de las veces, póngase, hay una generación en el 2012 presentó un proyecto. Ese proyecto incluso entró en concursos y sus representantes, sea el productor o el director, tuvieron algún tipo de destacamiento. Entonces, por eso mismo ha sido seleccionado. Igual, no van a ser los mismos, ¿no? Va a haber una serie en el Huaynatambo y otra serie en la Cinemateca. Ok, para obligar a que vayan a los dos lugares. Sí, sería lindo. En principio queremos volvernos a reencontrar con el otro, o sea, el que nos ve. Tenemos que tener claro de que a veces creemos que la realización audiovisual se queda ahí en la casa, o sea, lo puedes subir a la red, pero no, el proceso más rico es cuando lo muestras, cuando alguien lo ve, cuando puedes interactuar. Esa etapa es la que queremos fortalecer ahora en la escuela, la difusión de nuestro material. Entonces, el día jueves 12 en el Huaynatambo vamos a tener una interacción con el Alto y gracias a la Casa Huaynatambo por habernos abierto el espacio. Y después, el siguiente jueves, el 19, de las 7 a las 9 de la noche en la Cinemateca, donde estás tú cordialmente invitada. Gracias. En ambos espacios, por favor, sería muy lindo estar. Y más allá de aquello, todos los que nos escuchan, para ver qué es esto del cine, para encontrarnos con historias, para entender que más allá de la escuela de cine, que bueno, a mí me encanta, pero yo también he salido de ahí, yo soy estudiante. ¿Eres hija de la ECA? Soy hija, ya, soy hija, muy linda. Y orgullosa hija de la Escuela de Cine. Más allá de eso, creo que debemos encontrarnos con esto que es la realidad del arte, ¿no? El arte está en un proceso de necesidad de encontrarse con el otro. Y estos espacios queremos abrir. De escucharse. ¿Existe la posibilidad de que aquella persona interesada en acceder a los materiales de la ECA, dígase desde el ámbito, digamos, investigativo o desde un mismo
estudio de la realidad vista desde los jóvenes pueda hacerse. Me refiero, por ejemplo, a un tipo de archivo cinematográfico, audiovisual, donde se puedan revisar. ¿Han pensado en una propuesta así? Mira, estamos en ese proceso justo, ya en vista de que vamos a cumplir los 18 años, se va a abrir nuestra videoteca, nuestra biblioteca, y todos, cualquiera, está abierto para venirnos a visitar y compartir nuestro material, que creo que esa es nuestra labor fundamental, ¿no es cierto? Entender que esta ficción debe ser superada por nuestra realidad y a partir de ello ver qué formas de crear, ¿no? Yo la veo a Cindy, me encanta escucharla, me encanta escuchar a cada uno de los estudiantes de la escuela porque son búsquedas distintas y lo van a notar en la muestra. Y eso es lo rico, porque si hubiéramos hecho una sola mirada, me preocuparía. No, no es así. Hay diversas miradas, hay miradas independientes, en búsqueda de lo comercial, que están en proceso. Y yo estoy segura que en un futuro nos vamos a volver a ver, ella ya como público, viendo a sus compañeros y probablemente viendo sus cortos y diciendo, de acuerdo. Es un proceso de aprendizaje conjunto y esto que sirva también un poco para motivar a que los jóvenes que estén interesados en formar parte de la ECA, que estén un poco perdidos, como decía Cindy, es un proceso normal en el que no sabemos qué vamos a estudiar y nos dicen tiene que ser algo que te dé plata en el futuro y ahí es cuando metes la pata y vas a donde no quisieras ir, ¿verdad? Sin embargo, puede ser una vitrina muy interesante para ver el trabajo que ha realizado la ECA, que han venido realizando los estudiantes después del proceso de formación y evidentemente con qué salen de la escuela, porque siempre es la preocupación, ¿no? Entramos a una carrera, pasamos 5 o 6 años estudiando, pero no sabemos cuando salimos de allí qué realmente somos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras facultades para apoyar o para ayudar en el sector, así que sería genial. Sí, mira, creo que es interesante decir que en estas dos muestras vamos a dar las pautas a lo que van a ser las nuevas políticas de nuestra escuela, ¿no? Genial. Y dentro de ellas está el lanzamiento de becas y medias becas, aparte de que talleres y demás. Perfecto. Por eso mismo queremos hacer abierta la invitación para que nos visiten, para que recaben información, pero queremos que nos vean primero. Genial, excelente. Sí. Que vean el material y sobre esa base que juzguen. Muchas gracias, Naime, te agradezco muchísimo. A ti las gracias. Gracias por la disposición. Muchas gracias, Cindy, por haberte venido, por haber venido a exponerte delante de todos en las cámaras. Te agradezco y mucha suerte. Muy bien. Gracias. Hace muy poco conversábamos sobre la ECA cuando nos proponían el primer seminario de actuación para cine. Conversábamos con 2 de los docentes que iban a estar presentes allí, con Gori y con Jorge Hidalgo, me acuerdo. Y bueno, no pudimos conversar con Adubiri, pero antes también conversamos con Tabosi, que era director, que también estuvo presente allí. Y casi siempre estamos como que vinculados a las actividades que proponen, porque además de ser un espacio al que es posible acceder económicamente, porque los precios no son tan altos, también es necesario conocer lo que hace, precisamente porque es, junto con la propuesta de la UNSA y de San Ginés, que vino después, es la que más años quizás lleva acá en la ciudad de La Paz en el ámbito del aprendizaje para el cine y para el ámbito del audiovisual. Así es que usted ya sabe, en la Huayna-Tambo y en la Cinemateca Boliviana serán los 2 espacios de cita para conocer parte del trabajo que resulta de los jóvenes de la ECA. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más.